el avivamiento empieza conmigo. Satanás sí está esperando que la gente espere. El avance espiritual es el aumento del elemento de Dios. Pero ¿cuántos estamos dispuestos, por ejemplo, en esta noche a amar más a Dios que a cualquier otra cosa? Sin santidad nadie verá al Señor. Moisés quería ver su gloria, que Moisés quería mostrar y saber cuál era su santidad. Primera de Juan, capítulo 3. Sin embargo, como parte introductoria, quiero que analicemos algo que ocurrió. Esa voz de Dios, lo que Él ha dicho, hay 7 grandes hechos respecto a los creyentes en Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a descubrir estos 7 hechos como una palabra que Dios nos habló y que nosotros debemos de trabajarla y cumplirla y vivirla, sabiendo que esa es su palabra hoy. Cuando nosotros vemos en el contexto de lo que el pueblo de Dios vivió, hablando específicamente de ese pueblo que viajó por el desierto, de ese pueblo que salió de Egipto, cabe una pregunta que nos va a servir como de punto de apoyo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo diferente nosotros hoy al pueblo de Israel? Piensen en esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros diferentes hoy al pueblo de Israel? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué estamos haciendo diferente nosotros hoy al pueblo de Israel? Entonces, quédese con ese pensamiento ahí y entonces permítame y viajemos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? En nuestra mente, en la imaginación, con respecto a lo que pasó con el pueblo de Israel. Es Deuteronomio capítulo 5, y en el verso 24 al 26, que hay una narración y dice que, y me dijeron, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz de Dios viviente que sale de en medio del fuego, como lo oímos nosotros, y seguir con vida? Esta narración nos habla a nosotros de algo, hermanos, que ellos habían oído la voz de Dios y habían sobrevivido. ¿Qué extraña lógica es esta? Cuando ustedes y yo podemos ver este texto, de que ellos habían oído la voz de Dios y habían sobrevivido, y tendríamos que preguntar, ¿qué extraña lógica es esta? El pueblo estaba escuchando ahí, pero oiga lo que ellos le dicen a Moisés. Hermanos, es que no es congruente en el pasaje que el pueblo escuchara la voz de Dios y que luego se planteara de una forma tan espectacular y tan desconcertante en una solicitud a Moisés en la que le dice: nosotros sabemos que podemos oír hablar a Dios de en medio del fuego y sobrevivir. Sin embargo, si tenemos que sentarnos bajo su directa, pura y santa voz, seremos consumidos. ¿Por qué tendríamos que morir? Hermanos, a mí me ha dado vuelta la cabeza por todo lado con esto, porque cuando uno empieza a pensar en mostrar la gloria, que fue una petición de Moisés, Dios esa petición de Moisés la esparce sobre todo el pueblo. Vea, y me dijeron, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Es el pueblo el que le está diciendo a Moisés, Moisés, el Señor nos mostró su gloria y su grandeza.
Pero ahora resulta que en esta extraña lógica, dicen ellos, nosotros sabemos que Dios sabe hablar, sabemos cómo Dios habla. Sabemos que en medio del fuego y en medio del relámpago y en medio de todo lo que aconteció ahí, el Señor nos ha hablado. Pero Moisés, si nosotros tenemos que estar escuchando siempre a Dios así, de mejor no, porque entonces seguro nos vamos a morir. Hermano, piensen en la pregunta que yo les dejé ahí para que meditáramos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Existirá alguna diferencia? Es decir, ¿estamos haciendo algo diferente nosotros hoy al pueblo de Israel? Hermanos, ellos estaban dando honor a Dios. Ellos estaban ahí. El Señor de verdad había hablado. El Señor sabía lo que había en sus corazones. Y por eso el Señor le dice a Moisés, allá en el verso 28, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Y ve lo que el Señor les dice, es correcto todo lo que han dicho. Dios estaba diciendo, en otras palabras, las palabras de la gente suenan bien porque ellos conocen el vocabulario religioso correcto. Es el lenguaje de gente humilde y obediente, como si ellos tuvieran un genuino temor de mí. Pero el Señor luego da la clave acerca de lo que realmente están pensando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? En el versículo 29. El Señor tenía ese anhelo. Hermanos, el Señor sabía. Y el Señor le dice, Moisés, yo sé, ellos han hablado lo correcto, pero lo que están haciendo es que ellos están diciendo algo sobre el lenguaje religioso. El bagaje religioso no tenía dónde perderse. Ellos decían, sí, somos bendecidos, sí, el guardián no duerme, sí, nuestro Dios es un Dios poderoso, sí, el Señor me ha dicho, sí, el Señor está haciendo, sí, estamos caminando. Ellos decían todas estas cosas, hermanos, pero el Señor sabía de dónde estaba saliendo eso. Pregunta, y es lo que nosotros tiene que llevarnos a meditación, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer? Yo escucho a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos, hermanos, muchas formas. Vea, es particular. Usted oye hablar a una persona en medio de cualquier lugar, ¿verdad? En medio de un grupo de personas, y entonces usted empieza a decir, ay, yo creo que esa persona es cristiana. Pero usted lo puede decir porque usted está oyendo cosas, porque está hablando con la otra persona y usted oyó en medio de un poco de gente, aunque no sea con usted hablando, y la persona, si vieras qué bendición, viera cómo Dios me ha bendecido. Yo confío en el Señor. No, claro, el Señor hace, mira, es que la respuesta a mi vida tendrá que ser de que el Señor, si el Señor lo hace, Él va a hacerlo de una forma perfecta. Y usted escucha a gente hablar así, ¿y qué es lo primero que usted piensa? Usted dice, no, ese es cristiano, ese es creyente. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado y usted se ha pegado ciertos sustos. Nunca se ha asustado con una persona que habla así y después lo ve usted en un escenario diferente, transformado. ¿Nunca les ha pasado? Cuando usted dice, oh, yo creí que ese es un hermanito, pero en el punto siguiente, en la vivencia siguiente, hermano, salió todo lo que realmente era. ¿Se acuerda que yo siempre les he dicho, ¿verdad? De qué es lo que realmente de nosotros sale? Si uno se para en la puerta y les dice a ustedes, bienvenidos, bendecidos, un abrazo, Dios les bendiga, hermanos. ¿Y qué será la reacción si me pongo y les doy un golpe en la cara? ¿Qué será nuestra reacción? ¿Qué será la reacción? Hermanos, yo quiero que meditemos en esta mañana sobre esto. Ellos sabían que Dios les había hablado. Dios sabía, pero Dios les está diciendo, le dice Moisés, yo sé que ellos te están diciendo correctamente esto.
Ellos están hablando el lenguaje de gente humilde y obediente, como si ellos tuvieran un genuino temor. Hermanos, hay personas que llegan, yo los veo ahí, yo los reprendo y los regaño. A muchos de los que aquí a veces llegan a esa puerta. Porque usan todo un lenguaje, hermanos. Y para pedir que les ayuden, hermanos, usan todo el lenguaje, inclusive el lenguaje que se usa hoy, pastor. Usted dice, ¿cómo sabrán que soy pastor? ¿Se lo revelará el Espíritu? No, ellos saben que si estoy aquí, ¿verdad? Y que posiblemente yo soy el pastor. Citan las Escrituras como el Satanás mismo las citó. Citan las Escrituras y te piden y te exhortan y te dicen, es que yo sé, vea, es que miren lo que me ha costado a mí. Y yo vengo saliendo, todos los que pasan por ahí vienen saliendo de San Sebastián. Pero es una cosa así, todos vienen saliendo. Y yo digo, ¿cómo es? A mí a veces me da como enojo. Y yo los regaño ahí. Y yo les digo, si usted quiere algo del Señor, lo espero aquí. El martes a las 7 de la noche. O a las 6:30. El viernes a las 7 y el domingo en el culto a las 10. Y usted va a recibir lo que usted necesita de Dios. No, es que yo necesito para irme y necesito. Le digo, no, yo no le voy a dar nada. Usted necesita algo que no es plata. No es que la plata no funciona. Lo que funciona es el Señor. Pero el Señor sabía, hermanos, en esto. Pero gente, usted la escucha hablar y ese es mi punto. Ellos estaban dando honor a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Y para citar a Isaías, que dice en Isaías 29:3, este pueblo se acercó a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hay una enseñanza, hermanos, de la cual nosotros tenemos que pasar, de la enseñanza que es verdad, de hablar palabras en las que la Escritura nos dice, sí, hablemos palabras sazonadas, hablen palabras con salmos, cánticos, con himnos espirituales. Sí, hermanos, ese es el consejo bíblico de que nosotros nos expresemos conforme las Escrituras y poder decir, hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde. ¿Cómo está bien? Gracias a Dios. Hermano, pero todo eso tiene que ser transformado, tiene que ser trasladado de un lugar a otro. Es del lugar del vocabulario, del verbo, al lugar de la vivencia y del corazón. Dios sabía que ese pueblo estaba correcto en lo que decía, pero también le dice Moisés, ellos están mal ahí. Los israelitas eran tan devotos a sus pequeñas imágenes de oro que nada los podía alejar de su alabanza idólatra. Ellos sabían, por eso es que ellos no querían un compromiso con Dios de esa forma. Ni siquiera una montaña de fuego, un terremoto sobrenatural, un trueno destrozador podría desatarlos de su idolatría. No lo lograban, hermanos. Ellos finalmente ignoraron la voz audible de Dios en toda su santidad y su majestad. Y hermanos, Israel insistió en escuchar una voz más suave. Fue una insistencia, pero por siempre. Israel quería escuchar una voz más suave. En el versículo 28, Dios está diciendo, en otras palabras, las palabras de la gente suenan bien porque ellos conocen el vocabulario religioso correcto. Tenemos nosotros que examinar, hermanos, si nuestro vocabulario es un vocabulario que solamente no pasa más de ahí, que es un vocabulario correcto, pero que es una vivencia no congruente con el vocabulario. El Señor luego nos da una clave acerca de lo que realmente está pasando. ¿Quién diera que tuvieran el corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Vean el anhelo del corazón de Dios. Dios sí necesita que la voz de Él sea escuchada, pero Israel insistió en escuchar una voz más suave. Israel estaba ahí, hermanos, queriendo. Ellos insistían en escuchar esta voz más suave. Cuando los ancianos de Israel le dijeron, necesitamos un mensaje más suave. De otro modo, moriremos.
Y ellos tenían mucha razón, porque cada vez que usted está bajo la predicación del Espíritu Santo, escuchando la palabra ungida y conmovedora de Dios, seguro que vas a morir. Hermanos, seguro que vas a morir. Si hay algo que traspasa los tuétanos y las coyunturas, se llama la palabra, porque es viva y eficaz. Y cuando nos sometemos a eso, hermano, qué doloroso es. Y yo creo que nosotros tenemos que pasar de las buenas intenciones a la realidad de la vivencia cristiana. Cuán buenas intenciones es las que a nosotros nos embarga, hermano. Nosotros estamos tan llenos de buenas intenciones en medio de todas las cosas. Entonces yo sé que aquí venimos, hermano, a mí no me queda la menor duda, porque yo vengo con la misma expectativa que ustedes. Yo vengo, Señor, que hay una palabra, Señor, que en medio hay una administración, Señor, que de verdad tú hables a mi corazón, y esa es la sana intención. Pero, hermano, cuando entonces el Señor empieza a hablar, a veces, hermanos, nosotros nos resistimos. Amén. A veces nos cuesta, porque cuando estamos bajo la predicación del Espíritu, bajo la palabra del Espíritu, es donde entonces las cosas empiezan a ser distintas. Y cuando el Señor entonces a través de la Escritura te dice, no puedes vivir en fornicación, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar de gritar, tienes que someterte, tienes que ser una persona humilde, tienes que ser sencillo de corazón. Ahí, hermano, es donde entonces la expectativa se empieza a derrumbar, y entonces empiezo a decir, Señor, no, es que esto es muy duro. ¿Sí le ha pasado? Es que esto sí que es difícil, Señor. No, hombre, es que esto sí que es duro. Yo todavía no estoy listo. Hermanos, cuidado, esto no está bien. Esto es lo que el pueblo de Israel hizo. Hermanos, esto fue, hermanos, y en la actualidad miles de creyentes se aglomeran a escuchar predicadores que no saben nada del temor de Dios. Hermano, pero son miles. Hermanos, si a mí me agarra de todo, cuando yo escucho, pongo un radio, pongo la televisión y yo escucho cosas, hermanos. Y yo digo, mis hermanos estarán oyendo esto y discerniendo en el Espíritu qué están diciendo. Hermano, porque suenan palabras bonitas, inspiradoras. Yo con esto no estoy diciendo que si aquí tenemos toda la verdad, no, pero la buscamos todos los días, se los aseguro. Pero hay palabras que no son sazonadas, pero la gente está ahí, hermanos. Eso era exactamente lo que los israelitas clamaban. Poco después de escuchar la voz de Dios, hablarles audiblemente, se estaban aferrando a sus ídolos de nuevo, hermano. Sus alabanzas al Señor eran simplemente un servicio de labios hueco y sin significado, hermano. Hermano, entonces qué triste. Qué triste es poder, hermanos, escuchar uno en medio de las situaciones a personas que han oído, que van a una iglesia, hermanos, que escuchan de Dios, que oyen la palabra, que estudian las Escrituras, pero que en la vivencia esa palabra empieza a decirle, Señor, es que eso sí está grueso, es que eso sí está difícil, es que eso sí. Hermanos, si esto no puede traer el intercambio a tu vida, la palabra de Dios tiene que traer ese intercambio a tu vida, porque si no nosotros estamos desfasados, estamos fuera, hermanos. Con esto en mente, hay 7 grandes hechos respecto a los creyentes que Primera de Juan 3 dice. Hermano, y yo sí le digo en el nombre de Jesús, si usted escucha esta palabra hoy, atiéndala por favor, escúchela, vívala. Apréciela. Si en algo usted o yo nos encontramos faltos, doblemos nuestras rodillas y digámosle, Señor, ten misericordia de mí, porque en esto necesito caminar. Porque ya la Escritura por sí es palabra viva y eficaz. De por sí ya el Espíritu Santo se nos fue dado. De por sí ya la inteligencia se nos fue dada. Hoy tenemos que tomar una resolución. Hoy tenemos que tomar una decisión. Y es oír la voz de Dios de la forma en que Él la envíe. No podemos adulterar. La palabra del Señor habla de que no adulteremos las Escrituras. Que no logremos, que no las adulteremos, hermanos, no está bien.
Si la Escritura dice que usted no debe adulterar, usted no debe adulterar. Si la Escritura dice que usted no debe mentir, y yo también, no debemos de mentir. Si la Escritura dice que debemos de hablar con palabras sazonadas, debemos de hablar con palabras sazonadas. Si hoy las Escrituras a nosotros nos confrontan en medio de temas tan esenciales, porque Dios no nos está pidiendo más de lo que Él sabe que usted y yo podemos llevar a cabo. Usted y yo podemos tener comportamientos adecuados a la luz de las Escrituras. Hoy cuando yo escuchaba a Grace, yo decía, es que es aquí la decisión, ¿verdad? Tenemos que definir, tenemos que ver. ¿Cómo nos cuesta poner los límites en medio de los hijos? ¿Cómo cuesta? Y de verdad, hermanos, a veces el que siempre se trata de favorecer al que brinca, al que se brinca el límite. Y por eso yo creo que las cárceles están llenas, hermanos. Y más llenas van a estar. Porque estas personas piensan, y yo les digo siempre a los chicos y a las muchachas de allá, del Buenpa, yo les digo, ustedes pensaron que nunca los iban a agarrar, o ustedes pensaron que a ustedes nunca les iba a pasar. Y como, hermano, esto es un asunto que empieza en casa. Los chiquillos empiezan a robar en la casa, no es afuera. Cuando ya usted empieza a robar afuera es porque ya se brincó lo de la casa. Usted empieza a no respetar las autoridades en la casa. Y cuando llegue, ya cuando usted las irrespeta allá afuera es que ya usted se brincó el lindero, hermano. Y qué triste es porque uno escucha historias, porque uno escucha situaciones y cosas. De personas, por ejemplo, que en un momento dado uno llega y eso es una historia de verdad. Y no se sienta nadie, por favor, aquí aludido. Y si se siente aludido, que sea por el Espíritu, no por lo que yo digo. ¿Verdad? Pero sí, conversando con una persona, decía, en un momento dado, ¿verdad? Dice que siempre el pastor llegaba y le preguntaba, ¿y dónde está su hijo? ¿Verdad? Y entonces él le decía, es que viera que hoy no vino, es que decidió no venir porque está muy cansado. Tenía un poquillo de pereza. Y entonces, ahí lo dejé, la verdad. Ahí tiene mucho tiempo como para. Un niño de 8 o 9 años, se le ocurrió que estaba muy cansado, que no quería venir. Una niña o un niño de 11 o 12 años que, no, es que qué pereza, es que son los domingos. Y entonces esta persona, y es un hecho de verdad, dice, y así fue como empezó la historia. Un día de tantos el pastor me preguntó en el tiempo, ¿de dónde está su hijo? Tengo que decirle, hoy sí no lo pude traer. ¿Por qué no quiso otra vez traerlo? No quiso el hombre, ¿qué dijo? El chico ya no quiso venir, está cansado. No, ahora está privado de libertad. Entonces ya no lo puedo traer a la iglesia. ¿Cuánto hubiese dado por haber exigido que en las edades pequeñas exigir de forma adecuada, obligar de la forma adecuada a que las cosas se hacen como deben hacer, para no tener que lamentar lo otro, hermano? Y no porque los que vienen a la iglesia no van a tener un conflicto, porque hay conflictos de conflictos, aún de gente de la iglesia, pero el riesgo es menor, hermano. Amén. Amén. Tengamos cuidado con eso, porque de verdad. Pero bueno, vamos a ver este escenario de lo que es estos 7 hechos. A mí me gusta eso que dice ahí. No ores hasta que Dios te escuche, ora hasta que lo escuches a Él. Señor, es que aquí vengo porque yo necesito que usted me explique y me diga. Entonces empezamos. Señor, yo quiero que usted me escuche. Y el Señor dice, yo no quiero escucharle nada, ya yo me lo sé todo. Usted tiene que escucharme a mí. Pero cuando en el momento en que el Señor va a hablar, usted dice, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor dice, ¿se ha quedado usted alguna vez así que, saludando a alguien que alguien no le da la mano? Hermano, así a veces pareciera que el Señor se queda. Necesitamos esto. Vamos a ver los 3 primeros hechos. 3 primeros hechos, hermanos, y piensa en la pregunta del principio. ¿Qué estamos haciendo diferente nosotros hoy al pueblo de Israel? Porque a veces el escenario, hermanos, se repite. Se repite.
Nosotros estamos hablando los martes con respecto a la progresión en salvación. Y yo sé que muchos de los que hemos estado aquí, sé que se encontraron, y yo lo sé, por el Espíritu lo sé, y por testimonios que de verdad están viendo a ver si de verdad son salvos. Porque cuando usted se ve en la progresión de Dios, y esa progresión en usted no está, en un hábito, en una vida, en una vivencia, hermano, usted todavía está en el desierto, o está en Israel, está en Egipto. Y yo creo que hay muchos que están solo en Egipto, pensando que sí, el Señor los salvó, porque mataron al cordero y comieron la cena. Pero ahí en el desierto, ahí están, hermanos, dando vueltas como el viejo carrusel. ¿Sí? Y no han entrado a la salvación que es del Espíritu. No han entrado a la Canaán de Dios. Por eso, yo les invito a que vengan el martes. Porque sé que esta palabra es una palabra que a nosotros nos está confrontando. La progresión de Dios en medio de los tiempos. Es una palabra dura. Y yo digo, ¿por qué dura? Porque no se quiere escuchar. Nosotros, si hay algo que a lo que repelemos, hermanos, es no querer oír. Más bien lo pongo así. Nosotros somos muy dispuestos a querer oír lo que queremos oír. Por eso usted sintoniza ciertas cosas en su vida. Por eso usted busca ciertas personas en su vida. Usted póngase a pensar en esto. ¿A quién busca usted cuando usted necesita escuchar algo? ¿A quién llama usted? ¿A quién busca? Porque usted tiene ya aspectos en los cuales dice, no, hombre, yo mejor a esta persona no lo llamo ni le digo. A mí me llamó mucho la atención, porque una hermana me estaba hablando con respecto a su hermano, entonces ella me dijo, yo le dije a mi hermano que usted es una persona que dice la verdad. Y entonces usted tiene que ir, si va a querer conversar con él, que usted sepa que él le va a decir la verdad. Y me llamó a mí la atención y me llenó. ¿Por qué? Porque yo creo que esas son las características. Hay gente que no le gusta hablar con uno. ¿Le ha pasado? Hay gente que sabe que mejor no, y entonces mejor le pregunta a otro, o mejor le dice a otro. Así parece, hermanos, que a veces en la Biblia nosotros nos volvemos muy selectivos. ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos oír? Pero aquí están estas palabras, hermanos, que en Primera de Juan, capítulo 3, el Señor habla y que nosotros tenemos que asumirla. Número 1, habla de que los creyentes son hijos de Dios. En los versos 1 y 2 del capítulo de Primera de Juan 3, 1 y 2, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. ¿Qué dice ahí? ¿Eso es qué? No, díganlo, por favor. ¿Eso es? Ah, no, hombre, hermanos, ustedes no van a convencer a nadie así. ¿Eso es lo que? Eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, dice en esta versión, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Aquí está el primer punto, hermanos, en los cuales este gran hecho respecto a nosotros como creyentes es una palabra de Dios para usted hoy. Usted como creyente es un hijo de Dios. Y la responsabilidad de Dios es decirle a usted por el Espíritu que usted es un hijo de Dios. Su responsabilidad es caminar como tal. Si usted quiere atesorar esa palabra, vean la bendición que hay aquí. Esa es una gran bendición, es un gran hecho respecto a usted como creyente. Él le está diciendo por las Escrituras que usted es un hijo de Dios, que usted es aquel que el Padre le llama hijo, que usted, hermano y hermana, el mundo a usted no lo reconoce porque usted como hijo de Dios, el mundo como no conoce a Dios no sabe quién es usted, por eso le insultan y le señalan. El punto número 2, o el segundo gran hecho, es que usted como creyente será como Cristo cuando Él venga. Eso es lo que el versículo 2 dice aquí, hermanos. Y Él dice, queridos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque le veremos tal
como Él es. Los creyentes serán como Cristo cuando Él venga. Nosotros seremos transformados. Esta es una verdad absoluta. Y es una verdad que necesitamos nosotros atesorar como un gran hecho de los cuales Dios está listo para que usted atienda hoy su voz. El tercero es que los creyentes no practican el pecado voluntariamente. En los versos 5, 6, 9 y 10, es en esta carta Juan que dice, miren, ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. ¿Qué es? Todo el que siga viviendo en Él, ¿qué? Todo el que siga viviendo en Él, ¿qué? No pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Pero el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Esa es la palabra de Dios para usted hoy. Esa es la voz de Dios, hermano. No lo que yo digo, es lo que la Escritura dice. Esa es la voz de Dios. Usted es hijo de Dios. Si se mantiene en la posición del camino de la santidad, o usted será hijo del diablo si usted hace lo contrario. Hermanos, esto es palabra de Dios. El estribillo del otro lado, a mí no me molesta como suena. Esto es palabra de Dios, sí, te alabamos, Señor. No me molesta porque es verdad. Si deja de ser un estribillo. Es verdad si es una realidad saliente del corazón. Esto es palabra de Dios. Y si te alabamos, Señor. Porque, hermanos, aquí hay algo. Los creyentes no practican el pecado voluntariamente. Esa es una palabra de Dios para hoy. Usted quiere oír la voz de Dios hoy. Escuche esto, hermano. Escuche lo que dice ese texto. Escuche que usted como creyente no practique el pecado voluntariamente. Que necesitas hacer arreglos en tu vida. Que necesitas ponerte de cuentas con Dios. Hermano, nunca se crea que desde aquí estaremos señalando. No crea que le estoy apuntando en lo que usted pudiera estar haciendo correcto o no. La palabra nos quiere sacar a vida eterna. La palabra nos quiere sacar a la luz. La palabra nos quiere sacar, hermanos, a la resolución de nuestras situaciones de forma adecuada. El Señor habla en medio de todas las cosas. Yo creo que hoy de aquí no podríamos salir si nosotros no pensamos tampoco en el primer mensaje que se habló hoy aquí con respecto a qué vamos a hacer y cómo somos con nuestros ancianos, cómo somos con los adultos mayores, qué estamos nosotros haciendo como pueblo, como cristianos, como creyentes, qué estamos haciendo con nuestros padres, que son adultos mayores para los que los tienen. Hay que salir muy claro de aquí. Hay que salir de verdad aprendidos. Igualmente estos textos, hermanos, que nosotros nos están hablando. No ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que lo escuches a Él. Hay otros 4 hechos. Y esos otros 4 hechos, hermanos, están que los creyentes han pasado de muerte a vida. En el verso 14, hermanos, dice la Escritura. En 1 de Juan 3:14, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Ah, no, hermano, suavícelo. Ah, no, hermano, no sea exa, es que usted no sabe lo que a mí me pasó con ese hermano. ¿Usted no lo ama? No, hermano, pues yo tengo razón de no amarlo. Usted está muerto. Hermano, es que, perdón. Me regañan, ¿verdad? Yo los amo. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor, sigue muerto, hermanos, y aquí qué cuidado hay que tener. ¿Por qué? Porque esa es una palabra de Dios para nosotros hoy. El viernes conversando con una privada de libertad, me dice, profe, ¿qué me dicen profe? Profesor, yo soy de todo, ingeniero, profesor, yo tengo 1000 títulos y no tengo ni uno solo. Pero, y me dice, profesor, ¿cómo me ha confrontado esta parte? Y yo necesito ver cómo arreglo esto. Yo tengo
dice, 25 años de no hablarle a una hermana. Dice, entonces, es de por allá de largo, es de Guanacaste. Dice, yo tengo un poco de rato de estar por aquí, como 8 o 10 años. Dice, más afuera. Entonces, no tengo posibilidad, pero ya yo no aguanto más esto. Yo, por un tema que estábamos trabajando, ¿verdad? Sobre un asunto de bendiciones verbales y un asunto de la resolución, 8 pasos para resolver la ira. Y entonces ella se dio cuenta que su dolor está ahí y que eso es lo que la ha hecho ser lo que es. Y en medio de su homicidio, la que vio fue a la hermana. Y yo creo que mató a esa por la hermana. Sí, hermano, ve qué duro. Está el dolor y el sufrimiento. Y la escritura que hoy a nosotros nos está diciendo. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Hermanos, el que no tiene amor, usted podría tener 1000 y yo también otras 1000 justificaciones de por qué aquellas personas que nos han dañado, que nos han golpeado, que nos han maltratado, que nos han hecho a un lado, que de verdad han dañado nuestras vidas, han dañado todo lo que somos. Y quizás usted diga, yo tengo razón de no tener amor por esa persona, pero la escritura a usted le dice, si usted no puede amar a su hermano, si usted no ama a aquella persona, usted todavía está muerto en delitos y en pecados. Por eso esta palabra es dura, pero es rica al espíritu, hermanos, porque da vida, porque trasciende. Amén. Es la responsabilidad que hoy usted y yo tenemos de asumirle y decir, el Señor me habló. Claro, hermano, el Señor nos está hablando. Si usted es un creyente, usted ha pasado de muerte a vida, hermano. Pero usted tiene que mostrar en su vida lo que realmente es pasar de muerte a vida. Número 5. Los creyentes tienen confianza ante Dios. Qué hermoso, hermanos. En esos versículos del 19 al 21 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Por qué usted puede amar? ¿Hay alguien aquí que no puede amar a alguien? Es porque usted entonces no ha experimentado el amor de Dios. Si usted no puede amar a aquel o aquella que le hizo tal o cual daño, usted es porque no ha experimentado el amor de Dios en su corazón. Y entonces necesita orar y decir, Señor, necesito experimentar tu amor. Amén. Hermanos, dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odio a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Qué lindo, ¿verdad que Dios es amor? ¿Verdad que Dios es amor? Pero es esta clase de amor del que Él habla. Del amor que Él da, que Él nos tiene, pero del amor que usted tiene que trascenderlo, del amor que usted tiene que bajar a su corazón y practicarlo. Así es que Dios sí que me ama. Yo oigo a todo mundo, las personas dicen cómo Dios nos ama, y para el mundo Dios es amor. Aunque vivan en pleitos, en celos, en envidias, en disensiones, en querer el mal para la otra persona, esto entonces no es amor. Dice aquí que cómo vamos a amar a alguien que no vemos si no amamos al que vemos. Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. ¿Cuántos me aman? 8. Excelente. Hermanos, porque el amor se muestra. El amor se muestra. El amor se muestra, el amor se vive. Y la palabra que Dios a nosotros nos trae como grandes hechos es algo que Él ha hablado. Esta es una palabra revelada ya por el Espíritu. Dios no te va a negociar, Dios no va a negociar conmigo. Que yo llegue y le diga, Señor, es que usted no sabe lo que me hizo esa mujer, me dio vuelta, me traicionó. Y Él me podría sacar un montón de textos ahí. Y me dice, sí, claro, el profeta también fue a sacar a aquella mujer 3 veces del prostíbulo. Y la siguió amando porque me amaba a mí. Ajá. Sí, aquellos otros hombres perdonaron la vida de muchos porque me amaban a mí. Aquellos entregaron su vida porque me amaban a mí. Aquellos dieron su vida por otros porque me amaban a mí. Dios no va a negociar, hermano, va a decir, ay, sí.
pobrecito mi chiquito, es que a usted sí que le tocó difícil. Venga al reposo del Señor, le va a decir, no, usted no amó. Hermanos, pero esas palabras de vida, esta palabra es de aliento, esta palabra es para que nosotros nos pongamos de verdad, hermanos, y digamos, no, en el nombre de Jesús, yo necesito entender el amor de Dios, la palabra que Él está hablando hoy, porque hoy está hablando. Yo no le voy a pedir a Dios que suavice su palabra, yo le voy a pedir, Señor, de verdad que tu palabra sea revelada en mi vida. Hermanos, una cosa es Cristo revelado a mí, y otra cosa es Cristo revelado en mí. Y hay mucha gente que Cristo está revelado a su vida, pero no en su vida. Entonces son los que empiezan a hablar frases bonitas, frases de las que cualquiera puede decir, uy, ese sí es creyente, ese sí es cristiano. Una cosa es que Cristo sea revelado a mí y otra cosa es que Cristo sea revelado en mí. Cuando Cristo es revelado en mí, ya las palabras se vuelven vida, ya las palabras se vuelven forma, la metamorfosis ha tomado el lugar, las cosas son distintas, la progresión de Dios empieza a tener una unidad. Y en la progresión de Dios empezamos a ver que entonces, hermanos, a pesar de que mi esposa incongruentemente o haciendo incorrectamente, o el esposo haciendo de forma incorrecta, el amor se sigue manteniendo, se sigue caminando, se sigue buscando la resolución del conflicto. A pesar de que los hijos mantenemos o se mantienen en grandes diferencias, buscamos de Dios ese amor, esa paz, y ver cómo resuelvo el conflicto a través de la verdad de Dios. De recibir es que le obedezcamos y que hagamos las cosas que a Él le agradan. Hermanos, esta fue la vivencia de Jesús también. Y número 7, los creyentes tienen el don del Espíritu Santo. Y para mí aquí es donde está el tema más fuerte con respecto a la palabra en estos 7 grandes hechos. Los que obedecen los mandamientos, dice 1 Juan 3:24, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Usted y yo tenemos el don del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Y por qué entonces lo contristamos? Porque a veces blasfemamos. Y a usted le podría sonar como que no, yo no. Sí, hermano, ¿qué es blasfemia? Blasfemar es decir lo contrario de, ¿cierto? Y que cuando entonces viene una palabra donde Él me dice que yo como creyente puedo confiar en Él, que yo como creyente tengo el privilegio de recibir respuesta en oración, que yo como creyente he pasado de muerte a vida y yo vivo haciendo lo otro, ¿qué es eso? Blasfemia. Cuidado. Y yo sé que la palabra en la parte teológica y en la parte doctrinal tiene otra, ¿verdad? Es un poco más profunda, por supuesto, pero por lo menos para agregarlo en esto. Y termino diciendo, ¿cuántos de aquí pueden recibir esa palabra? Esta que acabamos de decir. ¿Cuántos de aquí pueden recibir esos grandes hechos respecto a los creyentes? No te quedes con la parte negativa, quédate con la parte positiva, pero si en lo negativo te encuentras, dígale, Señor, que me afirme a mí esto positivo que usted también me ha hablado, para tener ese intercambio, para que yo viva una vida congruente con respecto al mensaje, que yo no sea como el pueblo de Israel, que yo no sea diciéndole, Señor, yo quiero escuchar la voz tuya, pero más suavecito. Que a mí no me gusta con los truenos y los relámpagos y los rayos y la gritería. Que a mí no me gusta, Señor, mucho ese tema, porque es que es muy duro, es que es muy cansado, Señor. Hermano, no le pidamos a Dios, no insistamos en escuchar una voz muy suave. Que no cometamos el error que los ancianos de Israel cuando le dijeron necesitamos un mensaje más suave, de otro modo moriremos. Hermanos, necesitamos decirle, Señor, haz en mí tu voluntad.